Escorpio, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti, para el día de hoy. Así que vamos a empezar, como siempre, mirando las energías. Recordar que si te gusta el canal, suscríbete, activa la campanita y así no te perderás ninguno de los vídeos que subo para ti. Recuerda que es para ti, Escorpio, si eres de signo solar, ascendente, luna o Venus. Para saber vuestro ascendente, tenéis que saber vuestra hora exacta de nacimiento, que en vuestra partida de nacimiento vendrá escrita. Así que vamos a empezar. Recuerda que si quieres saber algo de tu persona de interés, de tu persona especial o como la queráis llamar, tenéis que ver también este vídeo si esa persona es de signo solar Escorpio. Bueno, vamos a empezar. Bueno, nos hablan las cartas de que tenéis que soltar amarras, de que tenéis que quizás soltar alguna energía que no os llena, ¿vale? Nos hablan de rescatar tu alma, de recuperar tu poder. Ten en cuenta que muchas veces estamos como atrapados en alguien o en una energía, en una persona, en algo que realmente lo único que hace es absorbernos la energía positiva. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de los vampiros energéticos. Eso existe y es verdad. Y a lo mejor no nos damos cuenta de las cosas que nos pasan o no nos damos cuenta de que ciertas personas son vampiros energéticos. En esta ocasión te dicen que tienes que soltar amarras. Intenta desprenderte de esa gente que realmente no te llena, no te aporta nada, no te deja recuperar tu poder. Tienes que recuperar el poder que tienes, Escorpio, porque tienes un poder muy elevado y una energía muy, muy fuerte, pero para ello, como digo, tienes a veces que soltar a ciertas personas, soltar amarras, soltar energías, ¿vale? Nos dicen también que tienes que establecer los límites. Puede ser que alguna persona intente jugar con nosotros o intente, pues, no sé, como que a lo mejor en el trabajo alguien intente hacernos de menos o nos quiera dar como más trabajo porque no solemos decir que no. Hay que establecer límites, hay que tener claro que el no es no. Y en esta ocasión es así, no es como decir no, no quiero que estés conmigo, no, no quiero que me llames más, no, no quiero que vengas más a mi vida, no, no quiero seguir trabajando junto a ti y no quiero tener más responsabilidades, ¿no? Es como que tenemos, como digo, que establecer esos límites para poder estar como mucho más tranquilos. Vamos a ver qué más nos hablan. Bueno, por otra parte también nos están diciendo, nos dicen que tienes que dar un pasito hacia adelante, que tienes que liderar a los demás, que tienes que tomar decisiones. Muchas veces nos cuesta tomar esas decisiones porque a lo mejor tenemos que hacer, a lo mejor no daño, pero tendremos que tomar decisiones pensando en que los demás no quieren esa decisión que hemos tomado, ¿no? A veces hay que tomar decisiones aunque nos cueste hacerlo, aunque nos duela hacerlo, pero en realidad hay que tomarlas. A lo mejor no queremos despedir a nadie o no queremos decirle a alguien que no queremos estar con él o con ella, pero al final de verdad tenéis que tener en cuenta que hay que tomar decisiones importantes en la vida y a veces hay que coger ese toro por los cuernos, tener la determinación de tomar esa decisión. Por otro lado, nos dicen que te mires al espejo, que mires qué o quién te está provocando a llegar al límite, ¿no? Puede ser que alguien o algo te esté poniendo barreras hacia donde tú quieras dirigirte. Muchas veces no somos nosotros mismos que nos ponemos barreras. En algunas ocasiones
hay alguien que nos pone barreras a nosotros y eso hace que no podamos avanzar. Mira bien quién está a tu alrededor, Escorpio, porque puede ser que alguien nos esté poniendo barreras para que no avancemos hacia nuestro destino o hacia nuestro deseo o hacia lo que realmente queremos, ¿vale? O sea, eso tenerlo muy claro porque, como digo, muchas veces no somos nosotros mismos quienes nos ponemos esas barreras, sino que nos lo ponen los demás. Luego también te hablan de que anhelas volver a casa. Muchos de vosotros no podréis en estas fiestas pasar las fiestas en casa con familia, porque no vais a poder, y nos dicen precisamente que anhelas volver a casa. Y eso hace que estés también en un momento triste, en un momento de desesperación y bueno, en un momento pues de tristeza, es así, ¿no? Pero bueno, yo supongo que poco a poco todo irá pasando, Escorpio. Como digo, ponte esos límites claros, ten en cuenta que tienes que soltar amarras con algo o con alguien y como digo, tienes que tomar decisiones que costará tomar, pero tienes que hacerlo y ten cuidado porque hay alguien que, como te he dicho antes, que te está poniendo barreras, te está poniendo muros para que tú no puedas avanzar, o bien sea en el terreno sentimental o en el terreno laboral. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot. Recordad que si os quedáis con dudas, en pantalla tenéis los teléfonos para comunicaros conmigo o con mi equipo de tarotistas que están para ti las 24 horas del día. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Muy bien. Vamos a ver. Recordad también que tenemos todavía disponible plazas para el curso de magia lunar, que es un curso súper interesante que solo dura 3 horitas y es la semana que viene, o bien en horario de sábado o bien el horario del domingo. Y como digo, es un curso súper interesante porque te ayudaré a entender por qué tus rituales no funcionan y por qué tus velas que compras para hacer peticiones tampoco. Yo te ayudaré, además te regalaré 3 rituales que funcionan de verdad. Bueno, vamos a ver. Nos dicen que tienes el corazón roto por un amor. Fíjate que nos sale que quieres por fin tener éxito en el terreno sentimental, pero que por alguna causa o por algún problema nos dicen que estás en una situación como de bajón. Puede ser que sea por ese viaje que no podrás realizar o puede ser por el trabajo, porque te preocupa el terreno laboral. Fíjate que nos dicen que si te preocupa el terreno laboral vas a tener una firma de contrato en muy poco tiempo y eso pues provocará que tengas como un poquito más de alegría, pero sí que nos dicen que tienes un corazón roto por un amor que ahora mismo no está junto a ti y que tú deseas tener felicidad en el terreno sentimental, aunque también, como digo, te preocupa el terreno laboral. El terreno laboral no te tiene que preocupar mucho porque yo veo aquí una firma de contrato. Mirar, esa persona que puede estar alejada de ti, esa persona que puede estar distante de ti, nos dicen que quiere volver, pero tiene un poco de miedo a que todo vaya igual que iba en el pasado. Puede ser que hayáis tenido algún pequeño encontronazo, alguna pequeña discusión, algún problema, y eso hace pues que quizá entre vosotros la situación a día de hoy esté un poco tensa. Nos dicen que no quiere perder la oportunidad de volver junto a ti, que quiere hacerlo de una manera alocada, que quiere aventurarse a pensar que quieras volver junto a él o junto a ella, que va a volver, como digo, de una manera alocada, de una manera que nunca jamás pensarías. Puede ser que pienses que está todo perdido y de buenas a primeras esta persona llega.
y como te estoy diciendo, es una persona que no quiere cometer los errores del pasado, no quiere que las cosas vayan igual que fueron anteriormente, pero que no quiere perder la oportunidad de volver de nuevo a tu vida. Y de hecho, fíjate lo que te sale aquí y te dice que esta persona va a regresar, después de mucho esperar. Tú al final conseguirás lo que tanto quieres, que es esta relación de pareja. Esta persona regresa después de mucho esperarle o esperarla para darte una relación sentimental. Fíjate el 2 de copas. Para darte una relación sentimental y no solamente una relación basada en amor, sino también una relación basada en el deseo y la pasión. ¿Ves? Fíjate lo que te sale aquí, que además, fíjate que nos dicen que es una relación por destino. Tú con esta persona tienes predestinado el amor verdadero y una relación de pareja duradera. Te sale la rueda de la fortuna y el 10 de copas, que son dos cartas que nos hablan de relación formal por destino. Así que ten en cuenta que esta persona y tú estáis predestinadas a estar juntas, a que estéis juntas, y como digo, no va a perder la oportunidad de estar contigo por muchas cargas que tenga, que sí que las tiene, porque me sale aquí el 10 de bastos. Sí que tiene cargas, pueden ser de terceras personas o familiares o como lo quieras ver, porque puede haber muchas, como siempre digo, muchas causas que provocan que esta persona y tú no estéis, no estéis en pareja a día de hoy, pero lo estaréis en un futuro, porque nos sale aquí las cartas claramente, una relación formal a futuro después de mucho esperar. Así que vamos a ver qué nos dice el oráculo de la sabiduría, que es el mensaje que te van a dar hoy para ti, Escorpio. Vamos a ver. Venga. Te dicen, mis pensamientos son como poderosos imanes. Tus pensamientos son poderosos imanes que se atraen los unos a los otros. Los pensamientos atraen cosas hacia ti y tú atraes pensamientos hacia ti al presentarles atención. Los que hablan de prosperidad terminan gozando de ella y los que solo hablan de enfermedad o de pobreza terminan sufriéndola. Es la ley, no podría ser de otra manera. Los pensamientos son muy positivos. Esta es la ley de la atracción. Atrae poderosos pensamientos, atrae atracciones positivas, habla de prosperidad en tu vida y eso es lo que terminarás atrayendo a ella. Así que nada más, Escorpio, gracias por pasarte por aquí, por ver y comentar el vídeo. Suscríbete, por favor, si te ha gustado y activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo al canal. Muchísimas gracias por pasarte por aquí y un besito enorme. Adiós.